¿qué me ha tocado a mí el papel? De ser el defensor del paciente, ¿no? O sea, hoy vengo a ser un poquito el defensor del paciente. Hemos estado hablando durante la mañana de hoy, durante la tarde de ayer, de tantas cosas, de la especialidad, de tantas cosas que nos preocupan de las enfermedades de nuestros pacientes, ¿no? Que cómo mejorar esa enfermedad, cómo mejorar esa enfermedad, cómo mejorar esa enfermedad. Y encima, como esto es una comorbilidad T2, pues tiene tantas manifestaciones, tantas comorbilidades, tanto a nivel de la piel, del nivel del tracto gastrointestinal, de la vía respiratoria superior, de la vía respiratoria inferior. Vale, pero todo esto, ¿cómo lo podemos mejorar? Porque estamos todo el rato mejorando la enfermedad. Pues a lo mejor hay algún aspecto que nos estamos saltando, ¿no? ¿Y qué aspectos podrían ser? Pues, por ejemplo, muy importante, la visión del paciente. ¿Vale? Estamos hablando de cómo mejorar la enfermedad, pero ¿y qué piensa el paciente? Porque a lo mejor no piensa lo mismo que pensamos nosotros, ¿no? También, ¿qué piensan nuestros compañeros? ¿Qué es lo que falta para mejorar esa enfermedad? No solo mejorar esos fármacos, mejorar esos biomarcadores que todos no paramos de hablar, sino que a lo mejor hay algo más que les preocupa, ¿no? Si ya sabemos la enfermedad, pero no mejoramos la detección, pues entonces a lo mejor también, como muy bien ha dicho Santiago, si no nos vamos a intentar prevenir y solo nos vamos a tratar la enfermedad, pues nos quedamos también un poco corto, ¿no? Y entonces también podemos también ver si en las guías, en los consensos, hay algo que nos ayude a tomar esas decisiones, ¿no? Pues vamos a empezar por la visión de los pacientes, ¿no? Este trabajo del grupo de Euforea es muy bonito al respecto, ¿no? Son 70 entrevistas en los que van entrevistando a pacientes que tienen estas comorbilidades T2 y dicen, ¿qué es lo que más te preocupa, ¿no? Empezamos por qué es lo que más te preocupa a nivel de la carga inflamatoria. ¿Qué es lo que más te preocupa de nuestra carga inflamatoria? Porque nosotros, por ejemplo, como otorrinos, estamos como muy obsesionados con el pólipo, el tamaño del pólipo, el tamaño del pólipo. Siempre oís, ¿no? El NPS, la endoscopia, vamos a ver esos pólipos. Vale, ¿y qué es lo que te preocupa a ti? Pues efectivamente, de carga de enfermedad sí que les preocupan, como es obvio, de carga de enfermedad, pues el olfato, el bloqueo nasal, etcétera, ¿no? La rinorrea, el dolor de cabeza, ¿vale? ¿Qué es lo que les preocupa a los pacientes con asma? Pues también el toser, el que les falta el aire, las exacerbaciones. Bueno, pues eso vamos bien, estamos alineados, ¿no? Los médicos estamos tratando estos síntomas y los pacientes corroboran que la carga de la enfermedad que les preocupa es esa, ¿no? Y la dermatitis atópica igual, ¿vale? Fenomenal. Y encima vemos que a todos, aparte de preocuparles el COVID, porque era un poquito de época del COVID, les preocupan los efectos secundarios de los corticoides sistémicos. No paramos de hablar todo el rato de los efectos secundarios de los corticoides sistémicos, hay que intentar ahorrar corticoides. Estamos alineados, fenomenal. Pero ¿y de verdad estamos alineados con esto? ¿Vale? Yo en mi consulta muchas veces no. O sea, muchas veces me salto el preguntarle qué tal sientes esa enfermedad. Esta enfermedad te está causando problemas psicológicos, te está produciendo aislamiento social, depresión, problemas de trabajo, problemas incluso de la esfera sexual. Todo esto, pues muchas veces lo pasamos, bueno, se da por supuesto. Bueno, pues también es bueno que sepamos eso, ¿no? Que sepamos que el paciente también le produce todas estas alteraciones en la esfera psicológica que muchas veces pasamos por encima, ¿no? Pero es que encima, cuando les hacemos otra pregunta que se llama, o que sería, ¿cuáles son las necesidades que no ves cubiertas en tu enfermedad, al tratar tu enfermedad? Pues claro, de repente un poquito nos tiran de las orejas, ¿no? Aquí es donde nos tiran de las orejas. ¿Y dónde nos tirarían? Pues a nosotros, los cirujanos, nos tiran con mejores soluciones de nuestras cirugías, ¿no? Mejores resultados de nuestras cirugías. Y si somos autocríticos, pues ¿cuál va a ser sobre todo? El olfato. El olfato es, como bien sabéis, más del 30%, del 20 al 30% son los pacientes que recuperan el olfato con la cirugía, pero el 70% son pacientes que o se quedan aún con hiposmia o no recuperan nada, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas tan importantes de la cirugía, ¿no? Mejorar esas soluciones. Bueno, pues los otorrinos recogemos el testigo, vamos a escuchar eso y vamos a ver cómo podemos mejorar esos resultados, ¿no? Del asma, pues menor dependencia de la medicación. Siempre están con la medicación, vosotros también sabéis de eso. Bueno, pues a lo mejor también hay que investigar eso, no solo cómo tratar, sino, a ver, ¿y cómo pueden depender menos? Vamos a ver ese cumplimiento terapéutico, cómo lo podemos ayudar, ¿no? Y los de dermatitis atópica, pues muchas veces
que les reembolsen el tratamiento. Fíjate qué tontería. Pero es que hay muchas veces que el tratamiento tópico, todas estas pomadas, nadie se las paga. Y todos entendemos que si se pagan el biológico, que si pagan tal, que si pagan cual, y los pobres con afectaciones dermatológicas muchas veces no, la pomada no la paga nadie. ¿Y cuánto vale? 34 pavos. Pues también hay que escucharles, ¿no? También se quejan del tiempo al diagnóstico, ¿vale? Y de un poco los errores en el diagnóstico, ¿no? Y luego de repente viene otra vez lo mismo. Otra vez un poco una esfera en la que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿vale? Viene que no nos damos cuenta y nos hacen un poco, nos tiran de la oreja en que no nos damos cuenta de lo que supone esa enfermedad, ¿vale? Hacemos como minusvaloramos la carga de esa enfermedad, ¿vale? Nos acusan también de poca coordinación, que eso es muy importante. Nos acusa el mismo paciente de poca coordinación porque, claro, ve a diferentes especialistas, ¿no? Nos acusan de poca llegada al tratamiento, ahí es una parte muy importante, ¿no? De inequidad a la hora de llegar al tratamiento, de que les trate la seguridad social, entre comillas, que les trate, aunque estos pacientes no son españoles, pero la seguridad social de su país o el Estado, que les haya una equidad a la hora de darles o de ayudarles con su tratamiento, ¿no? Y también la falta de centrarse en el paciente, ¿no? Estamos muchas veces centrados en nuestra enfermedad. Pues viene el paciente a ver cómo están los pólipos, a ver el SNOT22, a ver la hiposmia, la olfatometría, tal, y muchas veces nos falta el centro, ¿no? Ahora justo en la fundación, que es donde trabajo, pues estamos desarrollando una consulta conjunta, alergología y otorrino a la vez, delante del mismo paciente, ¿no? O sea, que el paciente sea el centro, ¿no? Y en esa línea también, pues Sanofi hizo también un grupo de expertos cogiendo el representante de muchas de las asociaciones de pacientes de todas estas comorbilidades T2, tanto de esofagitis eosinofílica, de poliposis, de asma, de alergia, etcétera, y entonces un poco les hizo también preguntas para ver cómo podemos mejorar eso, ¿no? Aquí lo ponía muy bien, pues cómo identificar retos comunes de pacientes con estas comorbilidades, ¿no? Y entonces, ¿qué encontramos? Pues encontramos que el más común de estos retos que ven estos representantes es el impacto psicológico. Fijaros, o sea, es que no nos estamos yendo a otro lado, sino al impacto psicológico de estas enfermedades, que creen que sería un reto intentar mejorar eso, ¿no? Cuando les preguntamos cuál sería el reto que creen ellos que mejoraría la calidad de vida de sus pacientes, ya se van pues, a la impredecibilidad de su enfermedad, que eso sería un poco alineado con lo que estamos todo el rato hablando, de marcadores. ¿Por qué un paciente, antes he oído por alusiones, cuándo podemos operar a un paciente o cuándo podríamos decir, ¿y por qué a este paciente no le damos un biológico antes de operarle, ¿no? ¿Por qué no podemos intentar identificar esos clústeres, ¿no? De este paciente, aunque tenga pólipos, irá para allá, este paciente será bueno directamente para un biológico o para una cirugía? Pensar que el 40% de las poliposis nasal que se operan no vuelven a recidivar de una manera sintomática importante. O sea, 40% que si los tratáramos todos con un biológico, sería un 40% de personas que tenían un biológico durante años y que no hubieran necesitado. O sea que, ¿por qué no identificamos esos pacientes? Bueno, pues eso está alineado con lo que ellos ven, ¿no? ¿Por qué intentar identificar esos subgrupos, ¿no? Que si no, el doctor Dávila me echa la bronca por decir anglicismos. Bueno, ¿y cuál es el más fácil que ellos identifican? ¿Cuál es de todos estos puntos, cuál es el que identifican que sería más fácil mejorar? Pues de repente es un abordaje multidisciplinar. O sea, precisamente los pacientes creen que la forma más fácil de mejorar todos un poco el abordaje de su enfermedad es hacerlo de una manera multidisciplinar, ¿vale? Luego, entonces, ellos mismos ya, en las líneas de propuestas que nos hacen a los médicos, nos dicen que uno de los abordajes es desarrollar comités multidisciplinares en todos nuestros centros, ¿no? Que sería tan importante, ¿no? ¿Y qué opinan nuestros médicos, ¿no? De estas enfermedades T2 también? Pues nuestros médicos también este es un trabajo del Grupo de Nantes del 2021, que cuando intenta identificar los retos que tendríamos para mejorar las comorbilidades T2, no solo nos identifica el reto de buscar marcadores, de buscar nuevas dianas,
sino de buscar un abordaje multidisciplinar. Y eso es tan fácil como lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Intentar hacer una evaluación multidisciplinar para que estos pacientes no solo los tratemos de una manera, sino que encima los identifiquemos de forma temprana, que era uno, cerrando un poco esta charla pequeñita antes de la doctora Cisneros, era otro de las cosas más importantes, no solo identificar qué opinan los pacientes, qué opinan nuestros compañeros médicos, que vemos que también los médicos dicen que falta un poquito de abordaje multidisciplinar, sino que a lo mejor esas dos cosas puede ayudarnos en el tercer punto, que sería identificación temprana de estas comorbilidades para tratarlas, como decía el doctor Kirce, cuanto antes mejor, ¿no? Y entonces, ¿qué dicen estas guías? Pues aquí que doy paso a la doctora Cisneros. Bueno, yo creo que ha empezado José Miguel dejando muy claro cuáles son las necesidades que expresan los pacientes. Tenemos que hacer algo de autocrítica porque yo creo que se nos olvida con el día a día, la presión asistencial. Hablamos poco con los pacientes y es cierto que no les preguntamos, o sea, nos obsesiona cómo están, qué le pongo, decido, tal, pero nunca vemos qué les preocupa o qué es lo que realmente para ellos es más importante, ¿no? Les pasamos muchos cuestionarios, eso sí, pero no lo tenemos en cuenta. Entonces, yo creo que se han planteado aquí necesidades no cubiertas, que ahora vamos a ver cómo podemos cubrir. Bueno, ¿qué nos dicen las guías y los consensos clínicos de las diferentes especialidades en cuanto a la identificación de las patologías de inflamación T2 coexistentes y cómo debemos abordarlas? Bueno, pues en la GEMA, que es la Guía Española para el Manejo del Asma, cuando hablamos en el capítulo del asma grave no controlado y hablamos del diagnóstico y de la evaluación de estos pacientes, pues queda claro que hay que hacer un abordaje multidisciplinar. O sea, no nos planteamos dentro de este algoritmo por pasos que se estableció, ¿no? Ante una sospecha de un paciente con asma grave, hay que, en primer lugar, pues, confirmar un diagnóstico, hacer una serie de pasos, pero aquí un paso muy importante es siempre identificar aquellas enfermedades que coexisten, que acompañan y que van a hacer que el paciente no pueda controlar el asma, ¿no? por estas otras enfermedades. También en el capítulo de la GEMA, que habla de la rinosinusitis, bueno, la afectación de la vía respiratoria superior, pues también nos dicen, cómo en un paciente con asma se debería investigar la presencia de rinitis, rinosinusitis crónica con poliposis nasal y viceversa para planificar una estrategia de tratamiento integral. Luego sí que parece que lo ponemos en los consensos, pero luego está claro que los pacientes no perciben que nosotros estemos haciendo eso que nosotros ponemos en los consensos. La guía, en este caso, la guía Polina de este año, en la que también participaron pues, la Sociedad de Otorrinolaringología, Alergología y neumólogos, en trabajo conjunto entre todos, pues en esta guía. También en el capítulo 20, en el que se habla del abordaje, la derivación con primaria, la relación entre los diferentes especialistas que tratan esta patología. Esto sería lo que es patología de lo que llamamos vía respiratoria única, que yo creo que es un concepto que queda fuera ya de toda duda. Bueno, pues veis en esta figura cómo hay comorbilidades entre las enfermedades de la vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior. Entonces, además del asma, hay otras enfermedades respiratorias que vemos los neumólogos que asocian alteraciones a nivel de vía nasal y, lógicamente, hay que hacer una estrategia terapéutica unificada y hacer una evaluación diagnóstica entre las dos especialidades para que podamos solucionar el problema. Y en esta otra figura, de este mismo capítulo, se habla claramente del manejo multidisciplinar, o sea, todos los agentes implicados en el manejo y en esta bonita figura ponemos al paciente en el centro, ¿vale? Luego, ¿de verdad el paciente está en el centro? ¿De verdad nos preocupa el paciente? ¿De verdad le tenemos en cuenta? Pues parece, por lo que nos ha dicho José Miguel, que no tanto, ¿no? Más de boquilla que de realidad. Entonces, aquí, lógicamente, pues también se dice que hay que hacer ese abordaje entre todos para conseguir que la enfermedad o enfermedades se controlen.
En cuanto a las recomendaciones que aparecen también en esta guía, en la guía Polina, bueno, pues yo creo que queda ya fuera de toda duda que está demostrado que en el concepto de la vía respiratoria única no conseguiremos el control de la vía inferior si no tratamos adecuadamente la superior y viceversa. Por tanto, no nos queda otra que por lo menos en el caso de los neumólogos o en el caso de los que nos dedicamos al asma grave, desde hace mucho tiempo tenemos muy claro que una de las preguntas que empezamos a hacer cuando nos viene un paciente nuevo yo creo que los pacientes dicen, uy, ¿esta por qué me pregunta a mí por el olfato? ¿Y por qué me pregunta porque no piensan que la neumóloga les vaya a preguntar por algo que no sea la tos o la disnea, ¿no? Pues efectivamente, está claro que tenemos que empezar por ahí, ¿no? Porque sabemos, por nuestra experiencia, que cuando no tratamos eso no controlamos el asma. Y en esta recomendación pone el tratamiento de la vía integral de la vía respiratoria única requiere el abordaje multidisciplinar de los especialistas que lo vemos y una recogida común de datos en el manejo de estos pacientes. Ahí parece que también identifica otra necesidad no cubierta, otro problema que tenemos y que eso lo hemos visto en la práctica, cuando hemos empezado a intentar hacer estudios retrospectivos para sacar datos de nuestros pacientes con asma y con poliposis nasal, nos encontramos que no siempre están recogidas las variables adecuadamente y que en el caso de estas recogidas, pues uno utiliza un cuestionario, otro utiliza otro y al final no sabemos de qué estamos hablando, no podemos sacar datos concluyentes de todo eso. Luego, parece que también eso es otro problema. Y precisamente porque identificamos este problema, pues ya el año pasado, en una revista nuestra de respiratorio, en el Open, pues un grupo de alergólogos otorrinos y neumólogos intentamos hacer una especie de, lo siento por el checklist, por el anglicismo también, Ignacio, para el abordaje de la vía. En este caso es solo vía respiratoria única, ¿vale? Pero para hacerlo de forma consensuada, utilizando todas las mismas herramientas, de manera que no se nos escape nada y que sí luego tenemos que evaluar para poder sacar datos, para poder sacar conclusiones, tener todo pues, bien estructurado, ¿no? Entonces, vamos a pasarlo en castellano. Ese mismo checklist o ese mismo cuestionario de cribaje aparece en la guía Polina, ya se incluyó en la guía que se publicó este año. Como veis, es un cuestionario de recogida de datos para un abordaje multidisciplinar y estandarizado, ¿vale? O sea, que también es importante ese aspecto para los clínicos de estas enfermedades de vía. En este caso, se refiere a la vía respiratoria única, pero si observan en este punto, hay que preguntar por otras enfermedades inflamatorias crónicas de tipo 2. Luego, en este abordaje, también tenemos que meter si el paciente tiene o no dermatitis atópica, alergia alimentaria, es decir, que ahí ya se nos insta a preguntar y a descartar que no haya esas otras patologías para identificarlas a tiempo, derivarlas a tiempo y tratarlas adecuadamente. También en el consenso de los dermatólogos hacen lo mismo, ¿vale? Dentro de las recomendaciones se establecen que hay que hacer un despistaje de todas aquellas enfermedades que pueden coexistir con la dermatitis atópica. Vale, pues como ya hemos visto, ¿qué nos dicen los consensos? Lo que decíamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer los clínicos para que todo esto que vemos, que son unas necesidades no cubiertas, pues podamos mejorarlas? ¿Cómo mejorar esa detección de las enfermedades? Bueno, pues también tuve el placer de compartir con otros especialistas, en este caso un bioquímico, yo misma, dermatólogo, aquí José Miguel como otorrino y Ignacio como alergólogo, pues nos reunimos para hacer esta nueva herramienta de cribado para poder detectar todas estas enfermedades con inflamación crónica de tipo 2 que ya ha sido presentado recientemente en este congreso de alergología. Vamos a verlo por partes. Bueno, lógicamente la necesidad, como hablaba antes, pues sabemos que hay enfermedades con una etiopatogenia común, pero que se manifiestan a diferentes niveles, en diferentes órganos. El abordaje de estas patologías es por diferentes especialistas y como no tenemos o no ponemos en el asador toda la carne, lo que conlleva finalmente es a retrasos en el diagnóstico. Y como nos decía José Miguel, a los pacientes esto les preocupa. Primero porque van peloteando de uno a otro y porque a veces nosotros mismos vamos dando
mensajes contradictorios, ¿no? En cuanto a los tratamientos, no, me han dicho que esto lo deje, no, pero no lo deje porque en cuanto lo deja ve que enseguida vuelve, tal, y no saben a qué carta quedarse. Y eso para ellos también es un problema, ¿no? Que debemos solucionar. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue desarrollar un cuestionario sencillo dirigido a los pacientes por parte de, desarrollado por un grupo multidisciplinar de especialistas expertos para activar estas 8 enfermedades relacionadas que tienen una etiopatogenia común. Pues los resultados de este trabajo es que se identificaron o se seleccionaron 1 o 2 síntomas cardinales, cada especialista en su especialidad vio cuáles eran los que, como clínico, eran los síntomas que le ayudaban a identificar o que piensa que a otros especialistas le puede ayudar a identificar y que el paciente pueda referir de forma fácil. Entonces se establecieron 15 preguntas de respuesta cerrada, sí o no, adaptadas ya al lenguaje del paciente, ¿vale? De manera que se hizo un cuestionario que ahí tienen el QR que pueden descargar si lo desean. Este es el cuestionario, ¿vale? Vamos a verlo un poquito, que ahí se ve un poquito peor. ¿Vale? Pues ven que tiene estos 15 ítems, ¿no? Se establecieron 2 síntomas guías o 2 preguntas para el asma, otras 2 para las rinosinusitis crónicas con poliposis nasal, para la rinitis alérgica, para la alergia alimentaria mediada por IgE, dermatitis atópica, esofagitis eosinofílica y para la EREA. ¿Vale? Vais viendo, no sé, yo creo que lo leéis bien porque aquí está un poquito más alto. Bueno, pues síntomas guía, sobre todo en un lenguaje adaptado, como pueden ver, a que el paciente, porque esto es para preguntar al paciente y que cualquier especialista pueda preguntar sobre síntomas de otras enfermedades. La idea de esto, lógicamente, es ayudar a identificar de forma temprana, en el momento el primer especialista que vea a estos pacientes pueda ya redirigir de forma temprana, aunque la patología todavía sea leve o incipiente, pero al menos que sea evaluada por un especialista y que, sobre todo, no se nos escape nada o lo cojamos a tiempo, ¿no? Por tanto, este trabajo, como conclusión, pues lo que nos muestra es que es un cuestionario de rápida aplicación en el ámbito asistencial, se puede hacer a nivel de primaria, a nivel de especialistas y dirigido, incluso se podría dar al paciente para que lo autorrellenara, pero son preguntas dirigidas a él que él va a entender y va a poder decir sí o no, ¿vale? Esta herramienta pretende, por tanto, contribuir a esta comunicación entre especialistas para establecer sospecha diagnóstica y, sobre todo, que permita la derivación temprana y el tratamiento temprano de estas enfermedades. Este cuestionario está de momento desarrollado y ahora está ya en fase de validación para ser implementado. Y esto es lo que queríamos decir. Muchas gracias.